para algunos y algunas hermanas, y para otros y otras hermanas, conocer estos detalles más exactos de lo que es una condición de batalla, de enemistad, que el Señor declaró en la vida de Eva, después de que el Señor los encuentra, los llama y también les pide cuentas, pregunta su condición después de que ellos cometieron la transgresión. Esto está en Génesis capítulo 3 y en el versículo 13 cuando el Señor habló con la mujer, ayuda idónea de Adán, cosa que ya no estaba desarrollando, sino que ella fue seducida, fue desviada de la verdad, la cual Dios les dio a conocer a Adán y a Eva. Satanás, que es descrito como una serpiente, un ser espiritual, que se utiliza el lenguaje natural de una serpiente para que tengamos nosotros una idea de lo que es la astucia. La serpiente es uno de los animales más astutos, inteligentes, con la capacidad que no tienen los otros animales y no lo tenían en aquel tiempo. Pero la serpiente también es un símbolo, se distingue porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habló de la serpiente como un mensajero de luz, y en el libro de Apocalipsis se menciona que era la serpiente antigua, y en el libro de Apocalipsis pues todavía continúa en esa actividad de astucia, pero todavía se muestra en sus acciones persiguiendo a la mujer. El libro de Apocalipsis nos habla y los intérpretes nos hablan de la persecución porque está en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, la nación de Israel, pero después también persiguiendo este ser espiritual a la simiente, a la descendencia. Y habla de la descendencia aquellos que guardan las palabras de Dios. Pero usted se va a dar cuenta de que en el principio, Génesis capítulo 3, donde aparece y se declara el conocimiento de este ser espiritual, no solamente llamado la serpiente, sino también dragón, el diablo y Satanás. Estas características declaran el diablo como acusador, Satanás como adversario, dragón como un monstruo que describe esa condición, esa esencia horrible, la cual perdió también después de que él se volvió en contra de Dios y perdió su estado original. Pero también dice que él es la serpiente antigua, la serpiente de la antigüedad. Y una de las escrituras que nos habla de Satanás como serpiente, aquí está en Génesis capítulo 3. Hasta este punto, entonces, después de que el Señor ya los llamó, les llamó apaciblemente, porque se mostró en un silbo apacible al aire o el ambiente tranquilo del día. Dice que después de que ellos pecaron, cometieron esa desobediencia, esa infracción ante la ordenanza del Señor, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
el estar desnudos. No solamente se habla de estar literalmente sin protección, sin vestuario. El sentido espiritual, no natural, sino espiritual, nos habla que ellos se dieron cuenta de que estaban sin aquella esencia total divina como el Señor los hizo. Pero también espiritualmente, estar desnudos significa estar desnudos del mandamiento que Dios les dio, estar sin posesión del mandamiento de Dios. Ese es el sentido espiritual. No solamente es el sentido natural, imaginarnos, ¿verdad? Porque esa es la ilustración que se nos enseña. Estaban desnudos, ¿verdad? Desde que fueron hechos, y que después cubrieron su desnudez con una hoja de higuera. Bueno, también el sentido espiritual, el hombre buscando sus propias ideas, sus propios sentimientos, y tratando de buscar cómo se esconde de Dios. Todavía ese conocimiento lo tenían ellos, y tenían miedo, y estaban desnudos, sabían que ya la transgresión los había dejado en una condición espiritual afectada, y que lo que les esperaba era tiempo para morir como humanos, porque Dios los creó para vivir eternamente. Entonces dijo, si comen de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente van a morir. Entonces no fueron hechos para morir, pero la desobediencia, la transgresión, dio lugar al cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice la traducción, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Y esto significa, van a llegar a ser mortales, y se espera también la muerte física. Pero ellos no fueron creados originalmente para morir físicamente. Muy bien. Así que pensamos cómo era el estado de ánimo, cómo era aquella relación después de que ellos se dieron cuenta de esa desnudez espiritual. ¿Cuáles serían los pensamientos y cuál sería la medida del temor y del miedo, tanto como de Eva como del varón? Porque había testimonio de un cambio espiritual, y esperaban también las consecuencias. Sabían que Dios no habla en vano y que tendrían ellos que dar cuentas. Así que se escondieron, trataron de esconderse. El Señor se paseaba en el huerto al fresco del día. Una idea de lo que es el fresco del día no solamente es que estaba fresco, el clima agradable, sino que también significa que el Señor se paseaba en la voz, en el sonido del día. ¿Qué quiere decir eso? El sonido del día o la voz del día, pues no es muy fácil, pero nosotros sabemos lo que es día y lo que es noche, ¿verdad? Y ellos escucharon que en ese sonido del día, entonces el Señor se paseaba y comenzó a hablar con ellos. Le cuento esta historia, le narro un poquito la escritura, porque hoy vamos a observar algo que tiene que ver con lo que es la enseñanza del nuevo pacto, como un matrimonio, como un creyente, como alguien que está casado con alguien que no es creyente, o una mujer que está casada con alguien que no es creyente, una madre que tiene hijos que no son creyentes. Entonces en Génesis 13, después de que el Señor habló y Adán expresó sus temores, sus sentimientos, su condición, y el hecho del por qué él se había apresurado a ir a esconderse cuando escuchó en el sonido del día que Dios se paseaba. Llegó
cuando el Señor habló con la mujer. Y en el versículo 13 le dijo el Señor Dios a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. El engaño es muy significativo porque en el lenguaje que nos da la palabra del Antiguo Testamento dice: me sedujo, me persuadió grandemente. El propósito es guiar en un sentido equivocado. Entonces vemos que la astucia del diablo en el principio no era solamente aparecerse como un mensajero de luz, como lo describe el apóstol Pablo, un mensajero de luz, sino que tenía un plan que iba a desarrollar y lo desarrolló, de manera que logró guiar y convencer a Eva en sus sentidos y dirigirla a un sentido equivocado. En el Nuevo Testamento se habla de cómo las huestes espirituales de maldad también tienen esa intención. Se traduce como guiar en un camino más corto. Esto quiere decir que si el Señor había trazado una conducta de obediencia, Satanás se las puso en vía corta. Esto es más corto. Es que Dios te lo está haciendo muy grande. Hay un camino más corto. Y ciertamente que hay momentos donde el Señor muestra el camino más corto. Pero en la mayoría de los casos el hombre natural está siendo llevado por caminos más cortos, porque el propósito de Satanás es mantenerlo desviado, mantenerlo alejado, mantenerlo en engaño y mantenerlo en esa corriente de maldad y de perversidad. Cuando el Señor entonces escucha la respuesta de la mujer, ahora va con la serpiente. Recuerde que la serpiente no es una serpiente natural, sino que representa al diablo. La serpiente antigua, dice en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a este ser espiritual. Y entonces el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Cuando habla de la simiente de la mujer, dice: él te herirá en la cabeza y tú vas a herir la simiente de la mujer en el calcañar. Muy interesante. Y aquí es donde vamos a observar un poquito acerca de lo que es el mensaje que ha dañado a tantas mujeres, y al dañar a la mujer continúa siendo también de testimonio que a veces se afecta la relación también del esposo. Claramente que existe el daño que provoca el esposo, pero estamos viendo una realidad, porque la mujer necesita también en este tiempo, como miembros de la Iglesia de Cristo, conocer este lenguaje. Es un lenguaje de batalla, es un lenguaje de guerra, es un lenguaje de lucha. Así que tiene un significado amplio y tiene que conocerse ese significado más exacto en la medida que el Espíritu Santo nos ayuda también para entender y poder explicar. El Señor dijo: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Esto significa que el Señor declaró: va a haber una relación de oposición. Es una relación de estar en contra el uno del otro, estar en desacuerdo. Es el Señor quien estableció. Y le dice a la mujer, porque de la mujer también se habla de una descendencia. Claramente que la descendencia viene como un resultado de ser fructíferos, de multiplicarse. Así que viene una descendencia. Y el Señor dice: esa enemistad no va a terminar
sino hasta el tiempo establecido. Y ese tiempo establecido, le decía yo en el libro de Apocalipsis, como otra vez Satanás continúa en el momento cuando es expulsado de los cielos y lanzado a la tierra. Y dice que persiguió a la mujer y el Señor la libró. Pero después de que la mujer es librada, entonces Satanás persigue a la simiente de la mujer. Y eso tiene una relación. En el principio inicia la oposición, la batalla, la guerra. Se desarrolla a través de la historia de la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis, la última persecución del diablo que Dios le permite, porque después viene el juicio. Satanás y sus ángeles, el anticristo, que es un instrumento de Satanás, y el falso profeta, que es otro instrumento también de Satanás, los cuales tendrán una actividad en lo que se conoce como la gran tribulación, un periodo donde se prepara la escena, donde se prepara el gobierno, el orden mundial, y se establece sobre toda la faz de la tierra, donde Satanás le da autorización y le da derechos al anticristo para que progrese en un trabajo de oposición a Dios, en un trabajo de ir en contra de Dios, todo lo que es Dios, pero también un sistema de gobierno, de control absoluto, en el tiempo donde Él va a establecer la ley de que sean también marcados para poder comprar o para poder vender, para poder adquirir las cosas necesarias para la vida. Y muchas personas van a recibir esa marca, no solamente una marca natural que es cuestionable porque van pasando las generaciones, y lo que se creía en un tiempo que iba a ser hasta una especie de tatuaje, se consideró después en otro tiempo una especie de microchip, donde puede ser detectado la persona en su frente, en su mano. Pero ahora también se está desarrollando la tecnología de poder leer datos a través de la vista, a través de los ojos, con un instrumento muy desarrollado científicamente. En realidad, no solamente va a ser físicamente, sino también la marca, la característica de las personas que van a doblegarse al gobierno del anticristo, también van a ser afectados espiritualmente y moralmente. Personajes que van a adorar a la imagen de la bestia, personajes que van a ser convencidos por el falso profeta, quien va a hacer milagros y que va a dirigir la sorpresa y la admiración de la gente, los va a dirigir al anticristo. Estamos en un tiempo donde en las últimas décadas ya se viene hablando de un sistema mundial, de un nuevo orden mundial. Gobernantes de las naciones, incluyendo esta, están hablando de la necesidad de un gobierno mundial. Si lo que conocemos como gobierno terrenal es un gobierno de sumisión, de sometimiento, ¿cómo no será entonces un gobierno mundial diferente o semejante? Va a ser semejante. Pero la mujer y la iglesia del Señor, cada uno de nosotros como creyentes, debemos de conocer que la forma en que describe la herida que el Señor dijo entre simientes, dijo: la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza. La cabeza nos habla también de lo que es el frente. En el lenguaje de autoridad es el principal, el de mayor rango. Es una de las profecías que se le atribuye en el tiempo del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La simiente que es Cristo hirió en la cabeza al principal, a Satanás, pero la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar
a la simiente de la mujer. Esto nos enseña algo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, hablando a la iglesia y hablando a nosotros, la iglesia que estaba en Éfeso, por favor busque conmigo Éfesos, carta a los de Éfeso, en el capítulo 6 y versículo 10 en adelante. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo dijo a la iglesia: por lo demás, fortalezcanse en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Y revístanse o vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Posiblemente su Biblia dice mentiras. Es más amplio. Voy a darle una explicación de lo que encontramos nosotros en este lenguaje bíblico. ¿Qué significa las insidias del diablo? ¿Por qué empieza aquí, en esta parte final de la carta, y les dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque después habla acerca de una armadura, y una armadura corresponde a personas que están en medio de un conflicto, en medio de una situación de guerra. Esta es una guerra espiritual. Se necesita entender qué significa que la iglesia se vista de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es el beneficio de cada una de las partes de la armadura de Dios, la cual Pablo explica a la iglesia? El propósito, no solamente de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, sino de vestirse con toda la armadura. El propósito es que hay una guerra, que hay una batalla, que hay una lucha en la cual necesitamos estar preparados para estar firmes. La palabra firmeza quiere decir para estar estable, para no ser removidos espiritualmente, para no ser engañados, para no ser seducidos como Satanás engañó a Eva, para no sufrir las consecuencias o para librar algunos de los nuestros, como pueden ser el propio matrimonio, como pueden ser nuestros hijos, como pueden ser nuestros nietos. Estamos en una batalla. Se manifiesta y se declara que Satanás no es un personaje de caricatura, no es de colores, porque algunos para ellos es negro, para otros es colorado. Para unos tiene cuernos, para otros no tiene cuernos, para otros tiene cola, para otros no tiene cola. ¿Cuál es entonces la realidad bíblica que la mujer necesita conocer para que pueda entonces también revestirse con toda la armadura de Dios y que pueda tener la fortaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, para que pueda ser una persona que entre en una posición de guerra, sinónimo de intercesión, sinónimo de una persona firme, una persona que sabe cómo proteger sus pensamientos, cómo proteger su corazón, cómo proteger sus pies, en el sentido de cómo caminar, con qué evangelio va a caminar, porque se llama el apresto del evangelio, el calzado del evangelio de la paz. ¿Por qué el caminar es dirigido con un calzado? ¿Por qué se habla de un calzado? Porque está relacionado con una conducta en caminar en el evangelio de la paz, un caminar en el cual se puede estar con firmeza, se puede estar también con seguridad y evitar que sea desviado su conducta, su caminar, o que sea afectado, desviado, o que sea dirigido en el engaño, en el error y en la mentira, por alguien que es descrito, que va a continuar como un ser vivo, como un guerrero,
como un capitán de los ejércitos espirituales de maldad contra alguien que nos está fortaleciendo, que es el medio para fortalecernos, y que Él es el capitán de los ejércitos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Jesús mismo, el Hijo de Dios. Pero ahora usted entiende y comprende que hay una batalla, que hay una guerra, que hay una lucha. No es entonces para quedarnos con una idea de que no pasa nada, de que el Señor tiene el control exacto, que lo tiene. La idea es no quedarnos con la idea de que para qué hacer algo si ya el Señor ya venció. Pero acuérdese que el apóstol Pablo estaba diciendo, mencionando a Jesús en su resurrección, en Él es en el cual ustedes se van a fortalecer, en su nombre y en el poder de su fuerza. Hermanos y hermanas, esta es una buena noticia. ¿Qué significa que yo me fortalezca en el nombre del Señor? Cuando se habla del nombre en la Biblia, no es nada más un nombre como lo que usted y yo entendíamos anteriormente. El nombre habla de cualidades, de características. Todavía, si alguien se refiere a usted por nombre, le puede decir, sí, es el hermano que es alto, que está bajito, o que está gordito, ¿verdad? El hermano que habla con autoridad, el hermano que trae un carro. Usted y yo estaríamos describiendo a alguien por las cualidades o las características que le estamos conociendo. Cuando se habla de que nos fortalezcamos, esto quiere decir que nosotros no somos suficientes y no tenemos fuerzas para pelear una batalla espiritual contra alguien que es guerrero. Esto quiere decir que nosotros tenemos en ciertos momentos la debilidad y necesitamos acudir a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en Hebreos fue necesario recordar a aquellos hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Dice, acérquense ante el trono de gracia, donde Jesucristo como sumo sacerdote intercede por nosotros en nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Y mencionamos esto porque entonces, ¿cómo se pelea esta batalla? Cuando la Biblia dice va a haber días malos, vamos a encontrar las insidias del adversario. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje? ¿Cómo va a ser nuestra comunión con el Espíritu Santo? Y además de eso, seguir orando. Quiere decir entonces que hay una forma de oración que está relacionada con lo que es resistir, rechazar, oponernos. Pondré enemistad contra tu simiente y la simiente de la mujer. Hay una oposición, hay una controversia, hay una situación de oposición. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Señor, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, habla cómo es que podemos estar firmes contra las insidias del adversario. Bueno, en primer lugar, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo? En lo natural, el poder y la fuerza de un país que tiene un ejército se mide por no solamente la cantidad de soldados, sino también por el equipo de batalla, por los diferentes equipos que se utilizan para enviar bombas, enviar misiles, enviar balas. Pero por alguna razón, y este es el propósito por el cual usted observa que los países tienen un día específico donde hacen una exhibición, un desfile de lo que es el armamento. Entonces están dando el mensaje. En esto se fundamenta nuestro poder. Para usted y para mí, nuestro poder no se fundamenta en las cosas terrenales, en la fuerza humana,
en los recursos humanos, naturales, sino el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de poder? Jesús dijo a sus discípulos, hacemos un recordatorio y dice en su resurrección, todo poder y toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra y debajo de las aguas. Entonces vayan y prediquen este evangelio, vayan y hagan discípulos, y yo estoy con ustedes. Bueno, pues a quien le concedieron todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, está con usted y está conmigo. Lo interesante es si creemos y si declaramos en los días malos la palabra y el nombre y las cualidades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué se necesita ser fortalecidos con el poder de la fuerza del Señor? Porque el diablo también tiene fuerza, tiene un ejército. Ahora, Pablo describe al diablo como un guerrero, pero dice que debemos de estar firmes contra las insidias. Si su Biblia dice insidias, una palabra que no es común para usted y para mí, pero que tiene que ver con actividad militar, con actividad de guerra. Esto quiere decir que nos enfrentamos ante un ser espiritual que sabe de guerra, que es guerrero, que tiene un ejército, que lo tiene también por diferentes rangos, diferentes posiciones, diferentes seres espirituales. Escuchen lo que significa insidia. Lo que yo puedo encontrar es lo siguiente. Número 1, insidia es la acción. Son las palabras usadas para engañar al enemigo en la guerra. Entonces la insidia ya está relacionada con guerra. Esto me hace entender que entonces es una realidad que si yo no comprendo el llamado que el apóstol Pablo está haciendo para que en mi vida haya una condición de guerrero, entonces, ¿qué va a suceder en los días malos? Cuando los principados, los seres en posiciones mayores en el ejército del diablo, luego los gobernantes, los que dominan, los que controlan, ¿dónde? Son seres espirituales delegados para dominar en países, en regiones, en estados, en islas. Se dice que en Persia había uno de esos dominantes, de esos gobernantes, el príncipe de Persia, que era un ser espiritual, pero que tenía un ejército espiritual. Pero para un príncipe le envían otro príncipe, Miguel y sus ángeles, y viene y empieza un conflicto en las regiones celestes. ¿Qué es lo que hacen estos seres espirituales? También habla de estos dominadores, poderes de este mundo de tinieblas. Bueno, entonces entendemos que son seres espirituales de este mundo. Cuando se habla de este mundo, son seres espirituales a quienes nos han autorizado para dominar en ciertas regiones, en ciertos países. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué en algunos países es muy notorio, por ejemplo, el terrorismo? ¿Por qué algunos países se dedican mucho hacia el terrorismo, a apoyar? ¿Por qué en otros países la violencia se acrecenta más que en otros lugares? La violencia de diferentes clases, de diferentes tipos. ¿Por qué en un país desarrollado, como se le llama en este tiempo, por qué en un país desarrollado se desarrolla entonces una condición de poder? ¿Por qué en otros lugares una condición de mucha religiosidad, como en el país de la India, país que tiene muchas más religiones que otros países? ¿Por qué en otros países la brujería, la hechicería?
¿Por qué en otros países la muerte? Países que se distinguen porque incluso la muerte comienza en las clínicas de los abortos. ¿Por qué en otros países, más que en otros, el consumo de drogas que destruye terriblemente la imagen del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios originalmente? ¿Por qué en otros países la explotación, la esclavitud? Porque hay dominadores, hay gobernadores de este mundo. Mundo nos habla de un periodo de tiempo. Mundo nos habla de un periodo de tiempo. Mundo nos habla también de este mundo y los habitantes de la tierra. Pero usted se va a dar cuenta que cuando se habla de las insidias, ya dijimos, acciones, palabras usadas para engañar al enemigo en una guerra. La insidia es desviar del camino, mover de un lugar a otro por el camino más corto. Dijimos acerca de Eva, la desvió del camino, le engañó sus sentidos, le movió de una condición espiritual y le presentó un camino más corto. Tú vas a llegar a ser como Dios o como dioses. Le presentó un camino más corto mientras el Señor le dijo, hay un camino para que ustedes hagan esa función en el huerto, se multipliquen, fructifiquen. Y Satanás viene y dice, pero ¿por qué tan largo el camino? Si hay un camino más corto. Y hay caminos más cortos. Pero hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. La palabra insidia, escuche esto, es una acción planificada, con mucho cuidado para alcanzar un objetivo exacto. Es el acto de llevar las fuerzas armadas en orden de batalla y acciones organizadas especialmente cuando está en contacto con un enemigo. Diga conmigo, esto es guerra. Pero es guerra espiritual, es batalla espiritual. Sin embargo, como parte de la insidia, que es un plan para alcanzar un objetivo, entonces se busca cómo engañar, cómo atemorizar y cómo desviar. Pero también, como parte de la guerra, es desviar del camino. Como parte de la guerra, las acciones no son improvistas o imprevistas. Las acciones no son porque esto sucedió ahorita, inmediatamente vamos a responder. En la guerra no se hace eso. Alguien dirá, pero las guerras que hemos escuchado, mire, alguien provoca e inmediatamente comienza. No, hermanos, no se comienza. Ya se está planificando. Ya se va planificando. Sabe lo que es punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4, punto número 5. Saben aproximadamente cuánto tiempo y saben cuál es el objetivo. Por eso en los días malos, si no estamos preparados, Satanás como un guerrero tiene un objetivo. Y cuando nos alcanza el adversario, nos provoca un daño. Nos quiere desviarnos. Y las personas que se desvían, como ya están engañados en sus sentidos, pues dicen, no, estamos bien. Pero ¿cómo es posible? Dejó a los hijos, dejó el privilegio, abandonó una función sagrada. Y dice, pero no me voy a perder. No, si ya está perdido, desviado. Es que Dios, ya Jesús ya me dio la salvación. Te dio la salvación. Si no niegas la fe, la tienes segura. Pero si niegas la fe,
estás perdido. No hay otro sacrificio que sea válido para que tú seas justificado. Porque se menosprecia el espíritu de error, la desviación, y se desconoce cómo Satanás va llevando el desarrollo hasta alcanzar un objetivo. Aunque sea corto, la historia corta de Eva, pareciera que es muy corta. En realidad, ese ser espiritual es un guerrero. Esperó el momento. Se dice, ¿pero dónde estaba Adán? Bueno, Adán tenía que trabajar, la esposa era una ayuda idónea. Mientras Adán hacía algunas cosas, Eva, como ayuda idónea, tenía que hacer algunas otras cosas. Bueno, todavía no había planchas, lavadoras, ¿verdad? Microwave y todas esas cosas, ¿no? Pero ella tenía que hacer algo en el huerto. Algunas personas dicen, ahí estaba Adán. Pero Adán no fue engañado. ¿Dónde estaba Adán? Que era el que hubiera dicho Eva. Están tratando de desviarte. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces por ignorar que estamos en enemistad contra un ser espiritual, guerrero, que él trabaja también con un ejército, a veces sufrimos las consecuencias de no ser personas con una naturaleza espiritual de guerra. ¿Sabe, por ejemplo, que dice la Biblia que salió Moisés dirigiendo a la nación de Israel, sus primeros enemigos? Dice que él fue al monte, tenía sus manos levantadas mientras José y el ejército estaban peleando abajo. Guerra, diga conmigo, guerra. Guerra. Y Moisés aprendió que había una respuesta celestial cuando él levantaba sus manos. Era un acto que se relaciona con un misterio de apoyo, de respaldo para la guerra, los ángeles del Señor. Pero él se cansaba, y cuando se cansaba, el enemigo prevalecía contra la nación de Israel, el ejército de Israel. Y cuando se dio cuenta, Ur y Aarón subieron, le pusieron ahí un asiento de piedra, se sentó. Pero ellos sabían, cuando Moisés levanta las manos, algo está sucediendo en respuesta del reino de los cielos. Y entonces Josué y el ejército avanzaban destruyendo enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba, este lenguaje espiritual nos conduce a entender el lenguaje espiritual de este ser espiritual. El engaño, la desviación, pero la acción planificada para alcanzar un objetivo. Nosotros relacionamos los efectos de un descuido, los efectos de un enemigo, los efectos de un adversario. Relacionamos el efecto natural y decimos, ay, si yo me hubiera cuidado, ¿verdad? Ay, si hubiera dejado de hacer esto a tiempo. Si no hubiera creído, pero como creí, consecuencias, insidias. Pero las insidias del adversario, ahora recordando y conociendo, entonces Pablo dice, hay que conocer primero que el Señor Jesucristo es la fuente del poder, de la fuerza para un guerrero. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hay que entender que se necesita la armadura de Dios, porque de lo contrario no se va a poder estar firme contra las insidias, acciones secretas, palabras que desvían, etcétera, lo cual es parte de la estrategia del diablo. Luego dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto nos habla de que no es contra seres humanos, sino contra principados, los que están de mayor rango, los que son gobernantes o dominadores en ciertas regiones, en las regiones,
también terrenales, están en los cielos, pero de ahí gobiernan, porque son hueste, es ejército. Y luego habla de los poderes, sí, de este mundo de tinieblas, mundo de tinieblas. Y luego las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero leerle nada más esta parte para finalizar y tener una idea de lo que es la importancia de la oración. Lo importante de poder estar firmes, de poder entender y poder ver las señales del Espíritu Santo cuando le dice cuidado, cuidado con cierta persona, cuidado con cierto lugar, cuidado con el ambiente donde vas a poner la planta de tus pies, cuidado con un compromiso, cuidado con tus palabras, cuidado con las acciones de una persona que pudiera estar siendo utilizada o ya siendo afectada por las huestes espirituales de maldad. ¿Qué vamos a hacer? Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa la maldad? Tenemos una idea. Pero escuche, por favor. Estos ejércitos espirituales son ejércitos de maldad. ¿Dónde están? Según la Escritura, habla de que están en las regiones celestiales. La misma palabra significa están en los lugares altos. Están en las regiones celestes. Por eso entendemos cómo hay personas que acuden a los lugares altos a ofrecer sacrificios, a hacer invocaciones. Por eso entendemos por qué algunos ancestros indígenas se van a los lugares altos, donde están las pirámides antiguas, donde los indígenas antiguos ofrecían sacrificios a las huestes espirituales de maldad. En los lugares altos. Y muchas personas piensan que en los lugares altos es donde reciben vibración, energía, poder, desarrollos. Y por si usted no lo sabía, hay personas que han negado la fe, dicen haber encontrado la fuerza en esas costumbres. No había conocimiento o les engañaron en el camino. Por eso la comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos guía a toda la verdad, a la verdad y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y a la gloria de Dios y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No sé si le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Escuche esto. Cuando se habla de los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, son los que están buscando vasos, lugares, instrumentos, mensajeros que promueven toda esa maldad. ¿Qué es la maldad? Número 1, es corrupción extrema de las costumbres. La corrupción en niveles muy grandes de las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Están relacionadas con una corrupción extrema. Hay muchas costumbres que las personas, para ellos no es costumbre. Por ejemplo, la idolatría. Eso no es una costumbre, eso es algo santísimo para las personas que tienen religión. La costumbre de la violencia. La costumbre que se va haciendo ya es una costumbre, ya es parte. Dice, bienvenido. Usted llega o escucha de su país, dice, y alguien dice, bienvenido. Dice, pero hay mucha violencia. Bienvenidos. Así es. Ya es costumbre. Cuando las personas llegan a mi pueblo, dice, bienvenidos. Bienvenidos, pero ¿cómo está el ambiente? Es que ya es costumbre. ¿Qué otras costumbres? Ya anteriormente había rings donde luchaban, peleaban. Ahora son una especie de cajas metálicas donde se golpean terriblemente. Ya es una costumbre.
La costumbre de la mentira, la costumbre de la maldad, la costumbre. Hermanos, pero también la corrupción extrema de la conducta de las personas. Es maldad. Son las acciones viciosas, inmorales, en extremo. La expresión inmoral relacionada con lo que es el sexo. En el principio no se presenta como algo inmoral, sino como algo santo, parte de lo que Dios proveyó al hombre y la mujer, pero que ahora es una acción viciosa, relacionada con los vicios. Cuando alcanza la vida de alguien que ha creído, que creyó, y el vicio se vuelve una pasión descontrolable, eso es maldad. Pero la maldad también nos habla de la perversión de la justicia, la perversión de la verdad. La maldad está relacionada con la acción y las palabras engañosas para apartar de la verdad. Los diferentes apóstoles, especialmente Judas, nos habla de cómo la maldad ya se describía desde los días antes del diluvio. Dice que Enoc profetizó, que él vio que el Señor venía con sus decenas de millares para ejecutar juicio en una generación donde había mucha maldad, que llegó a la extrema maldad en los días de Noé. Pero otra vez estamos recordando la hueste espiritual de maldad. Entonces, ¿quién promueve toda esta maldad excesiva? Ahí están las huestes espirituales de maldad, controlados por los dominadores o los gobernantes, y los gobernantes controlados por los príncipes en el reino de las tinieblas. Voy a finalizar. La Biblia enseña y dice que debemos de tener entonces la armadura de Dios. Posiblemente usted ya lo conoce, si no haremos un recordatorio, o alguno de nuestros hermanos hará un recordatorio. Porque después de los días malos, después de la batalla con huestes espirituales de maldad, la vida de los creyentes, ¿nos mantenemos firmes o nos pueden afectar? El Señor nos guarde y nos libre de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en el versículo 17, como una de las partes que complementan el vestuario del guerrero: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí entonces se menciona cómo debe de estar nuestra comunión, nuestra coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Si es una coinonía correcta, siempre el Espíritu Santo nos va a hacer recordar cómo fortalecernos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Y también dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dijo: y por mí, para continuar el ministerio de la predicación del Evangelio sin temor. Esto nos enseña algo muy interesante. Cuando se habla de la guerra, va dirigida para resistir al adversario. Cuando se habla de la oración, va dirigida al Padre para seguir suplicando por los demás. Ahí entra el matrimonio, ahí entran nuestros hijos. Si Pablo dice: oren también por mí, la oración va dirigida a orar por nuestros hijos, orar por nietos si tenemos nietos, orar por familiares, así también orar por los ministros del Señor. Termino diciéndole: el Señor hizo un llamado a las mujeres y también a la iglesia, para que recordemos que la maldad está relacionada con un plan del diablo y que nosotros debemos de estar preparados para rechazar, para resistir. Si algún día alguien se encuentra herido,
alguien no pudo librarse del objetivo del adversario, pida oración. Ahí es donde entramos. Oración los unos por los otros, para que el Señor continúe dando ese valor y esa fuerza y esa posición, y que no sea removida, y que no sea tampoco afectada, y que no salga también con temor. Quiere poner un momentito su corazón y decirle: Señor, dame la fuerza, dame la fuerza, en el nombre de Jesús. Dame la fuerza, en el poder de la fuerza de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dame la fuerza, Señor, porque reconozco que en esta humana naturaleza corporal soy débil. Dame la fuerza en mi espíritu, y que mi alma responda guiada por el Espíritu y por el Espíritu Santo. Dame, Señor, la palabra del Espíritu. Venga esa palabra por tu Santo Espíritu, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un ser espiritual que es guerrero, y que tiene un ejército organizado, que quiere hacer llegar la maldad, pero que quiere afectar nuestra vida. Extiende tu brazo, dígale: Señor, extiende tu brazo. Fortalece, Señor, mi espíritu, fortalece mi alma. Nuestra humana naturaleza, Señor, sea despojada de las cosas de la vida pasada. Abre mis oídos, mis ojos, mi entendimiento, para entender que no es contra nuestros hermanos, no es contra seres humanos esta batalla, pero que son personas que cuando en sus corazones se encuentra la maldad. Dame el discernimiento para no ser, Señor, desviado, para detener el avance de un plan secreto, para resistir firmes, para que cuando acabe esos días de batalla terminemos fortalecidos, dando testimonio de tu grandeza y de tu fidelidad. Danos la fuerza para seguir, Señor, orando y no desmayar, intercediendo, Señor, por nuestra familia, por los hijos, por nuestras hijas. Danos esa fuerza como iglesia de Cristo en esta ciudad. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Dígale con nosotros: muévete en mí, muévete en mí. Te necesitamos, Espíritu de Dios, necesitamos esa palabra viva, necesitamos esta comunión. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Una última vez, en el canto decimos: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí.
Gracias, Señor. Y gracias, Jesús, por habernos dado el Espíritu Santo. Amén. Quédese un momentito de